Del mendigo a millonario. La historia inspiradora de una mujer CEO. La ciudad entera estaba paralizada. Calles de lujo y calles olvidadas conviviendo bajo el mismo cielo gris. Un mosaico de opulencia y abandono. En medio de eso, una noticia explotó como pólvora. La escuela más exclusiva, un templo de cristal y privilegio, ardiendo en llamas. Las evidencias apuntaban a un desastre fuera de lo común, como si el fuego hubiera elegido ese día para devorar sueños. Entre los escombros y las llamas rugientes surgió una figura inesperada. Tomás, un niño de 11 años con la ropa remendada, pelo enmarañado y ojos que escondían una chispa de algo más. Nadie le prestaba atención normalmente. Era parte del fondo gris, un niño invisible en un mundo que parecía condenarlo a la pobreza sin nombre. Pero esa tarde cambió todo. Tomás estaba cerca, observando en silencio el caos descontrolado, con el corazón apretado, cuando escuchó el grito ahogado de alguien atrapado. Emiliano, un chico de 10 años. No pensó en héroes ni en premios. Entró sin dudar, esquivando escombros, saltando chispas, sintiendo las paredes a punto de ceder. La garganta le dolía de respirar humo, pero sus manos temblaban solo por miedo y determinación. Encontró a Emiliano temblando en un rincón, perdido en su propio mundo, atrapado por el fuego y el terror. Lo tomó suave, como si cargara un tesoro frágil. Cuando Tomás salió, la multitud se quedó con la boca abierta. El chico ignorado habían arriesgado todo para salvar a un niño que muchos veían como símbolo del poder y la riqueza. Pero no para Tomás. Para él, solo era otro niño que necesitaba ayuda. Enseguida, el padre de Emiliano apareció, alto, frío, con ojos que parecían atravesar almas. No agradeció. Su mirada era pura amenaza. Tomás se convirtió en una piedra en su zapato, alguien que podría arruinar planes y controlar la narrativa. La tensión creció, invisible pero afilada. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. Un empresario visionario, conmovido por la valentía desmedida de Tomás, decidió financiar no solo la educación del chico, sino también la reapertura de esa escuela en ruinas. Un giro increíble que unió sus destinos, como si el destino tejiera sus hilos con hilos de oro y carbón. Tomás y Emiliano comenzaron a forjar una amistad extraña, llena de silencios, miradas y desafíos. Dos mundos opuestos chocando, creando preguntas difíciles sobre qué es la vida y cuáles son los sacrificios para construir un futuro. Pero justo cuando parecía que la luz empezaba a romperse en este laberinto de incertidumbre, un secreto oscuro sobre el pasado de Tomás comenzó a brotar, silenciando el aire y levantando polvo en cada rincón. ¿Quién era realmente Tomás? ¿De dónde venían esas fuerzas que parecían seguirlo? Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. Tomás y Emiliano se miraron, un océano de emociones fluyendo entre ellos. La escuela, una vez un símbolo de privilegio, ahora era un eco de lo que había sido. Con cada día que pasaba, su amistad crecía, fortalecida por silencios y complicidades. Sin embargo, el cielo amenazaba con tormenta, y no sabían que pronto todo cambiaría. Una tarde, mientras caminaban por una plaza repleta de gente,
todo se desmoronó. Risas y Comb. Era el padre de Emiliano, su figura alta y severa, que avanzaba como un trueno entre la multitud. Los rostros se giraron, murmullos surgieron, y Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sin previo aviso, el hombre se detuvo frente a ellos. Sus ojos, fríos como el acero, fijaron la mirada en Tomás. ¿Tú eres el niño que salvó a Emiliano? La pregunta fue un golpe en el estómago. La multitud contuvo la respiración, como si cada palabra pesara toneladas. ¿Qué creías que conseguirías con eso? Su voz resonó, desprovista de emoción. Tomás sintió que el mundo se detenía. Emiliano, a su lado, se encogió, su rostro reflejando confusión y miedo. De repente un sonido distinto rompió la tensión. Un automóvil, un elegante sedán negro, se detuvo abruptamente al borde de la plaza. La puerta se abrió con un golpe sordo, y un grupo de hombres con trajes oscuros salió, sus pasos firmes y decididos. La multitud murmuró nuevamente, pero esta vez fue un murmullo de inquietud. Tomás sintió su corazón acelerarse. Uno de los hombres se acercó rápidamente al padre de Emiliano, como si estuvieran esperando un encuentro. Poco a poco, la conversación se tornó más intensa. Los informes dicen que alguien está detrás de él. El hombre vestido de negro le dijo al padre de Emiliano. Y las grabaciones de CCTV en la escuela, hay algo más. Algo que no sabemos. Un sudor frío resbaló por la frente de Tomás. ¿De qué estaban hablando? La tensión creció, y los murmullos de la multitud se transformaron en una ola de especulaciones. ¿Quién está detrás de quién?, preguntó alguien en voz baja, y Tomás sintió el peso de todas las miradas. En un instante, el padre de Emiliano se volvió hacia Tomás, y su mirada se convirtió en un rayo. No solo es un niño cualquiera. No te confundas. Hay cosas que no sabes, cosas que me han sido ocultadas. Su voz se volvió un susurro, y la multitud quedó en un silencio inquietante. Las palabras eran como dagas en el aire. Emiliano se aferró a la mano de Tomás, sus ojos llenos de preguntas sin respuesta. «Te lo ruego, ¿qué significa eso?», murmuró Tomás, sintiendo cómo el nudo en su garganta crecía. De repente el hombre de traje negro tomó un paso al frente, su rostro impenetrable. «Tomás, tu pasado no está tan lejano. Hay conexiones que te vinculan a Emiliano de formas inesperadas». Las palabras flotaron en el aire como un eco ominoso, y Tomás sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. «Conexiones», repitió, cada sílaba golpeando como un tambor. Sin entender, sintió el dolor de un secreto que nunca supo que llevaba. La multitud miraba, sus rostros llenos de asombro. Tomás siempre había sido solo un niño invisible en un mundo cruel. Pero ahora un rayo de verdad iluminaba su vida. ¿Qué había detrás de esas conexiones? ¿Quién era realmente él? La historia que conocía temblaba, y todo empezó a desvanecerse en sombras. Las miradas se centraron en él. Dos mundos estaban a punto de colisionar, y el caos se avecinaba. La pregunta flotaba. ¿Quién era el verdadero Tomás? Una historia llena de secretos estaba a punto de revelarse, y el destino de todos ellos pendía de un hilo delgado e inseguro. Lo único cierto era la incertidumbre, y en ese momento el vacío de la revelación caía con fuerza. Tomás sintió como el aire se cortaba. Las palabras del padre de Emiliano resonaban en su mente como un eco sombrío. Conexiones. Quería entender, pero no podía. La multitud los rodeaba, sus miradas llenas de curiosidad y juicios.
Sobre sus hombros pesaba el secreto de su origen. Cada parpadeo de la gente era como un golpe frío, y su corazón latía rápido, como si estuviera a punto de estallar. El hombre vestido de negro dio un paso adelante. Tienes más que un simple pasado, Tomás. Hay razones por las que estuviste en esa escuela, y no todas son benignas. Su voz era firme, como una cadena que aprisiona. La multitud se agitó, murmullos llenaron el aire. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Quién era él realmente? No, no puede ser verdad, gritó Emiliano, aferrándose a la mano de Tomás. Su rostro, antes lleno de confianza, ahora estaba pálido. La neblina de preguntas llenaba sus ojos. Tomás es mi amigo, no hay nada más. Esa inocencia cortó como un cuchillo, pero la tensión solo aumentó. El padre de Emiliano lo miró, su mirada fría como el acero. Ese niño no es solo un héroe, está vinculado a ti de formas que ni siquiera imaginas. Tomás sintió un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y confusión. «Basta, dejen de hablar de mí», exclamó, pero su voz tembló. La multitud murmuraba, y el sonido se transformó en un zumbido abrumador. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, algo cambió en la atmósfera. Un grito desgarrador atravesó la plaza. «¡Mamá!». La palabra cortó el aire como un cuchillo. Todos se giraron, y el silencio se extendió como un velo espeso. Una mujer apareció entre la multitud, su rostro desencajado por el pánico. Era Clara, la madre de Tomás. Él la reconoció al instante, la mujer que había estado buscando a su hijo desde que lo había perdido. «No, ¿qué hacía aquí?» «Tomás, te he estado buscando», decía mientras corría, sus ojos llenos de desesperación. Pero al verlo, su expresión cambió. Miró a Emiliano y al padre, luego a los hombres de traje. Un horror comenzó a formarse en su rostro. «¿Por qué estás con ellos, hijo?», preguntó, su voz quebrada. El mundo se paralizó en ese segundo. La multitud contuvo la respiración. «Mamá, ¿qué está pasando?», dijo Tomás, sintiendo que la confusión lo invadía. Una ola de recuerdos de su infancia golpeó su mente, fragmentos de risas y dolor. Pero de repente, la mujer dejó caer una bomba. Tú eres el hijo de Emiliano», gritó, rompiéndose. Un murmullo recorrió a la gente, como si un látigo hubiera cortado el aire. Tomás sintió que sus rodillas se debilitaban. «¿Qué? ¿Cómo es posible? Tú eres parte de la familia de Emiliano, y yo no pude salvarte», declaró Clara, las lágrimas corriendo por sus mejillas. El padre de Emiliano se quedó helado. Las palabras fallaban en su garganta. Emiliano miraba a Tomás, histeria y confusión grabadas en su rostro. «¿Qué significa esto?», preguntó suavemente, pero su voz se cortó. Una niebla oscura envolvió a Tomás. Su mundo se tambaleaba, y las piezas comenzaban a encajar de una manera aterradora. La revelación era como un golpe en el pecho. Era más que un simple salvador. Era parte de algo mucho más grande y oscuro. Todo lo que había creído, toda su vida, se desmoronaba. ¿Cómo podía ser verdad? La multitud observaba con asombro, pero el pánico se apoderó de él. Las conexiones, ese hilo invisible entre ellos, ahora eran una cuerda de ahorcado. «¿Quién soy yo realmente?», susurró, el miedo impregnando sus palabras. Las preguntas volvieron a su mente, como olas implacables. El estómago le daba vueltas,
mientras los rostros a su alrededor se desdibujaban. En ese instante, lo único cierto era la inminente tormenta que se avecinaba. ¿Qué haría ahora? ¿Qué sucedería con su amistad con Emiliano? ¿Podía haber un camino de regreso? Los ojos de ambos niños se encontraron, y el abismo entre ellos se hizo más profundo. El silencio reinó un momento, quebrando la normalidad. La verdad había salido, pero el caos apenas comenzaba. El destino ahora estaba entrelazado de una manera que nunca podrían imaginar. ¿Qué nuevos peligros esperaban? ¿Y quién estaba realmente detrás de todo esto? Tomás sintió cómo el aire se cortaba. Las palabras de su madre resonaban en su mente como un eco sombrío. Tú eres parte de la familia de Emiliano. Y yo no pude salvarte. La multitud a su alrededor era un mar de caras atónitas, y el hormigueo de la ansiedad le empezó a recorrer el cuerpo. El mundo se tambaleaba bajo sus pies, las certezas se desvanecían, y el horror pasaba de ser una sombra a una realidad aplastante. ¿Cómo es posible?, murmuró, la voz apenas un susurro, mientras todos los ojos se volvían hacia él. Emiliano, a su lado, temblaba, sus ojos desbordando confusión. El padre de Emiliano estaba pálido, atrapado entre la incredulidad y la ira. La multitud contenía la respiración, como si el aire se hubiera vuelto denso y pesado. Entonces la atmósfera cambió de nuevo. Un grito cortante rompió el silencio. «¡Enfrenten sus miedos!». Alguien en la multitud empezó a empujar hacia adelante, como si se estuviera formando un huracán de emociones. La gente se apartó cuando una figura conocida se abrió paso. Era Raúl, el hermano mayor de Tomás, un chico que todos creían había desaparecido años atrás. La misma tristeza que había destrozado a la familia de Tomás el día que se fue, ahora aparecía en su rostro. «¡Raúl!», gritó Tomás, su corazón latiendo con fuerza al reconocerlo. Pero aquello solo trajo más preguntas. ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué estaba pasando? Raúl no pareció notar a nadie más. Se acercó a su hermano, sus ojos llenos de una mezcla de reproche y desesperación. «¿Qué demonios has hecho?», preguntó Raúl, con voz entrecortada, enfocando su atención en Tomás. «No puedes revelar todo así. Hay vidas en juego». Y esas palabras colisionaron con el aire. El peso de su significado los aplastó. Emiliano miró de uno a otro, estupefacto. «¿Qué quieres decir?», preguntó él, pero ya todo parecía un torbellino. Tomás sentía su corazón acelerarse. «No entiendo nada. Raúl, ¿qué está pasando?», preguntó Tomás, sintiendo la desesperación hacerse un nudo en su garganta. Pero su hermano lo ignoró. «El padre de Emiliano no es quien dice ser. Él está involucrado en algo mucho más grande que tú y yo. No saben todo lo que hemos hecho». Raúl comenzó a hablar más rápido, el miedo apoderándose de sus palabras. «Tú no puedes dejar que esto pase, Tomás». Las palabras de Raúl resonaron como un trueno. Tomás sintió como millones de ojos se posaban sobre él. La multitud murmullando, cada susurro como una mordida de serpiente. «No es cierto, Raúl. Emiliano está en peligro. Yo solo». La conexión, las verdades escondidas parecían salir a la superficie, gritando para ser escuchadas. «No estamos a salvo. La razón por la que te salvé en el incendio no es porque seas un héroe, sino porque hay algo que compartimos, Tomás, algo que nos une a ambos, y Emiliano es parte de eso». La voz de Raúl temblaba mientras hablaba, como si estuviera al borde de una revelación que podría derrumbarlo todo. El padre de Emiliano dio un paso al frente. Su mirada ahora ardía como carbón. «¿Qué sabes de mi hijo?».
preguntó, su voz grave resonando por la plaza. La tensión cargaba el aire como si un rayo estuviera preparado para caer en cualquier momento. Él no es solo un niño con autismo, replicó Raúl, su mirada fija y desafiante. Él es la clave de lo que está sucediendo en esta ciudad. Y tú, como su padre, estás en medio de todo esto, ocultándolo. Tomás sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Emiliano retrocedió, la confusión mezclándose con el terror en su rostro. Tomás ya no solo estaba buscando respuestas, ahora estaba en el centro de un juego mucho más peligroso de lo que jamás imaginó. Y de repente se dio cuenta. Todos estaban atrapados en un laberinto que no podían entender. ¿Quién era realmente él? ¿Qué había hecho su madre para que la conexión entre ellos fuera tan mortal? Aquellos secretos que parecían estar enterrados, ahora eran una bomba a punto de estallar. Y mientras la plaza se llenaba de gritos y especulaciones, Tomás entendió que había cruzado una línea que nunca podría desandar. El futuro se oscurecía y lo único claro era que nadie estaba a salvo. Nadie. Tomás sintió como el aire se cortaba. Las palabras de su madre resonaban en su mente como un eco sombrío. Tú eres parte de la familia de Emiliano, y yo no pude salvarte. La multitud a su alrededor era un mar de caras atónitas, y el hormigueo de la ansiedad le empezó a recorrer el cuerpo. El mundo se tambaleaba bajo sus pies, las certezas se desvanecían, y el horror pasaba de ser una sombra a una realidad aplastante. ¿Cómo es posible?, murmuró, la voz apenas un susurro, mientras todos los ojos se volvían hacia él. Emiliano, a su lado, temblaba, sus ojos desbordando confusión. El padre de Emiliano estaba pálido, atrapado entre la incredulidad y la ira. La multitud contenía la respiración, como si el aire se hubiera vuelto denso y pesado. Entonces la atmósfera cambió de nuevo. Un grito cortante rompió el silencio. Enfrenten sus miedos. Alguien en la multitud empezó a empujar hacia adelante, como si se estuviera formando un huracán de emociones. La gente se apartó cuando una figura conocida se abrió paso. Era Raúl, el hermano mayor de Tomás, un chico que todos creían había desaparecido años atrás. La misma tristeza que había destrozado a la familia de Tomás el día que se fue, ahora aparecía en su rostro. «¡Raúl!», gritó Tomás, su corazón latiendo con fuerza al reconocerlo. Pero aquello solo trajo más preguntas. ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué estaba pasando? Raúl no pareció notar a nadie más. Se acercó a su hermano, sus ojos llenos de una mezcla de reproche y desesperación. «¿Qué demonios has hecho?», preguntó Raúl con voz entrecortada, enfocando su atención en Tomás. «No puedes revelar todo así. Hay vidas en juego», y esas palabras colisionaron con el aire. El peso de su significado los aplastó. Emiliano miró de uno a otro, estupefacto. «¿Qué quieres decir?», preguntó él, pero ya todo parecía un torbellino. Tomás sentía su corazón acelerarse. «No entiendo nada». «Raúl, ¿qué está pasando?», preguntó Tomás, sintiendo la desesperación hacerse un nudo en su garganta. Pero su hermano lo ignoró. El padre de Emiliano no es quien dice ser. Él está involucrado en algo mucho más grande que tú y yo. No saben todo lo que hemos hecho». Raúl comenzó a hablar más rápido, el miedo apoderándose de sus palabras. «Tú no puedes dejar que esto pase, Tomás». Las palabras de Raúl resonaron como un trueno. Tomás sintió como millones de ojos se posaban sobre él, la multitud murmullando, cada susurro como una mordida de serpiente. «No es cierto, Raúl. Emiliano está en peligro. Yo solo, la conexión, las verdades escondidas parecían salir a la superficie.
gritando para ser escuchadas. No estamos a salvo. La razón por la que te salvé en el incendio no es porque seas un héroe, sino porque hay algo que compartimos, Tomás. Algo que nos une a ambos. Y Emiliano es parte de eso. La voz de Raúl temblaba mientras hablaba, como si estuviera al borde de una revelación que podría derrumbarlo todo. El padre de Emiliano dio un paso al frente. Su mirada ahora ardía como carbón. ¿Qué sabes de mi hijo?, preguntó, su voz grave resonando por la plaza. La tensión cargaba el aire, como si un rayo estuviera preparado para caer en cualquier momento. Él no es solo un niño con autismo, replicó Raúl, su mirada fija y desafiante. Él es la clave de lo que está sucediendo en esta ciudad. Y tú, como su padre, estás en medio de todo esto, ocultándolo. Tomás sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Emiliano retrocedió, la confusión mezclándose con el terror en su rostro. Tomás ya no solo estaba buscando respuestas, ahora estaba en el centro de un juego mucho más peligroso de lo que jamás imaginó. Y de repente se dio cuenta, todos estaban atrapados en un laberinto que no podían entender. Entonces un estallido resonó. La multitud se dispersó mientras un grupo de hombres encapuchados se lanzaba desde un lado gritando: «Nadie se moverá. Es hora de que la verdad salga a la luz». Un pánico inmediato se apoderó de la plaza. La gente gritaba, algunos corrían. Tomás sintió un empujón y se encontró entre el caos. «¡Tomás!», gritó Emiliano, su voz ahogada entre el estruendo. El padre de Emiliano intentó proteger a su hijo, pero los encapuchados los rodearon. Uno de ellos se acercó a Tomás extendiendo un objeto brillante. Era un dispositivo que emitía un zumbido inquietante. «Esto pertenece a tu madre», dijo con un tono amenazante, y al instante Tomás sintió un frío helado recorrer su espalda. «Te hemos estado buscando a ti y a Emiliano. Tu familia no es quien cree, ni tú tampoco». El aire se volvió tóxico. Tomás miró a Emiliano, los ojos de ambos llenos de un miedo palpable. «¿Qué significa eso?», preguntó, su voz temblando. Era un momento de verdad, pero las respuestas sabían a veneno. Las palabras de Raúl pulsaban en su mente. ¿Qué compartimos? ¿Qué oscuro secreto unía sus destinos? El caos no se desvanecía. Al contrario, se intensificaba, y con él, cada pregunta se volvía más devastadora. En ese instante, Tomás entendió que la verdad podía ser más terrible que cualquier mentira. Todo lo que había creído hasta ahora, todo lo que sabía, se desmoronaba a su alrededor, dejando solo incertidumbre y horror. El grupo de encapuchados observaba, esperando a que la tormenta estallara. Y Tomás, aún atrapado en su papel de salvador, ahora se encontraba como parte del problema. Con el eco de la mentira resonando en sus oídos, supo que el camino adelante estaría lleno de sombras que nunca había esperado enfrentar. ¿Quién era realmente él? Y lo más aterrador, ¿qué destinos los aguardaban a todos en esta nueva y oscura realidad? Tomás sintió cómo el aire se cortaba. Las palabras de su madre resonaban en su mente como un eco sombrío. «Tú eres parte de la familia de Emiliano, y yo no pude salvarte». La multitud a su alrededor era un mar de caras atónitas. El hormigueo de la ansiedad le empezó a recorrer el cuerpo. El mundo se tambaleaba bajo sus pies, y el horror pasaba de ser una sombra a una realidad aplastante. «¿Cómo es posible?», murmuró, la voz apenas un susurro, mientras todos los ojos se volvían hacia él. Emiliano a su lado temblaba,
sus ojos desbordando confusión. El padre de Emiliano estaba pálido, atrapado entre la incredulidad y la ira. La multitud contenía la respiración, como si el aire se hubiera vuelto denso y pesado. Algo en esa atmósfera cargada de tensión parecía presagiar lo peor. Justo en ese momento, un estallido resonó. Una explosión sorda, como el rugido de un trueno, rompió toda la quietud. La plaza se llenó de polvo, trozos de escombros volaron por los aires, y las caras de los presentes se transformaron en máscaras de terror. ¡Cúbrete!, gritó Raúl, empujando a Tomás hacia un lado justo a tiempo. La gente empezó a gritar. Algunos corrían en dirección opuesta, otros quedaban paralizados. Aunque la nube de polvo lo envolvía, Tomás no podía apartar la vista de su madre. ¡Clara!, logró gritar, pero su voz se perdía entre el caos. Mientras los hombres encapuchados empezaban a retroceder, como si prepararan una segunda embestida, un nuevo rostro apareció entre la multitud. Una mujer alta, con una mirada decidida. Un par de hombres armados la seguían de cerca. «Es la hora», exclamó, su voz firme. «Tomás, Emiliano, necesitan venir conmigo». Tomás miró a Emiliano, quien parecía más perdido que nunca. «¿Quién es ella?», preguntó, su voz temblando. Pero la mujer no respondió, solo hizo un gesto urgente con la mano. «Venga», gritó, y echó a correr. Sin pensarlo, Tomás se lanzó tras ella, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Las explosiones seguían resonando, y el polvo comenzaba a sentarse. Pero entonces algo lo detuvo en seco. La mujer se volvió, y bajo su capucha reveló un rostro conocido. «Sofía». «¿Eres tú?», exclamó Tomás, su mente luchando por procesar la imagen. La chica que había sido su amiga en la infancia, desaparecida sin dejar rastro. «¿Qué haces aquí?» «No hay tiempo para explicaciones. Tu vida está en peligro, y la vida de todos los que amas también», dijo Sofía. Su tono era serio y cargado de angustia. «Los hombres de negro vienen tras de ustedes. ¡Ya!». Tomás sintió el frío de su aliento en el aire. «¿Algo detrás de mí?». «No me dejes, Sofía», gritó, al darse cuenta de que había dejado a Emiliano atrás, su amigo atrapado en la confusión, con su padre y con Raúl. «No puedo irme sin él», clamó. Intentó volver, pero Sofía lo agarró del brazo con fuerza. «Tú eres parte de algo que no entiendes aún. No puedes dejar que te atrapen». Fue entonces cuando la tierra tembló. Un segundo golpe de estruendo resonó y el suelo se agrietó bajo sus pies. La plaza se convirtió en un caos total. Una rampa de sombras comenzó a elevarse frente a Tomás. Figuras entorpecidas de los encapuchados emergieron, como espectros listos para atacar. El grupo se dispersaba, pero algo o alguien intentaba frenarlos. «Hazlo, Tomás. Recuerda quién eres», le susurró Sofía con ojos suplicantes, mientras un rayo de luz rompía entre las nubes de polvo. Él sintió una conexión extraña, un sentimiento de pertenencia que se apoderó de su pecho. Todo giró cuando una voz resonó en su mente. «Desde el fuego renacerás». Tomás dejó de pensar y decidió actuar. Corrió hacia Emiliano. Su mundo ahora giraba a gran velocidad, pero junto a él observó al hombre que siempre había parecido tan distante, el padre de Emiliano. Con una mano levantada, éste lanzó un destello de luz peligrosa. Era una pistola. «¡Atrás!», gritó. Y en ese momento Emiliano quedó tambaleándose. La realidad se desvanecía y un puente de secretos estaba a punto de romperse. Tomás sintió que el tiempo se detenía. ¿Cómo podía ser esto? ¿Qué había hecho realmente su madre? ¿Qué era una vida construida en mentiras? Empezaron las ráfagas, el aire se volvió gélido, y una sombra se movía entre ellos.
Todo se desmoronaba. Pero Sofía, en un gesto inesperado, se colocó en medio de la trayectoria de las balas. ¡No!, gritó Tomás, su voz llena de terror, y algo en su pecho se rompió. En ese instante, la verdad y la traición se mezclaron. Las balas no solo atravesaron a Sofía, atravesaron también el corazón de Tomás. El espectáculo de la vida y la muerte se convirtió en un escenario de caos, donde todos los secretos estaban expuestos. Y en medio del alboroto, Tomás comprendió que la lucha por su identidad apenas había comenzado. Tomás sintió cómo el aire se cortaba. Las palabras de su madre resonaban en su mente como un eco sombrío. Tú eres parte de la familia de Emiliano, y yo no pude salvarte. La multitud a su alrededor era un mar de caras atónitas. El hormigueo de la ansiedad le empezó a recorrer el cuerpo. El mundo se tambaleaba bajo sus pies, y el horror pasaba de ser una sombra a una realidad aplastante. «¿Cómo es posible?», murmuró, la voz apenas un susurro, mientras todos los ojos se volvían hacia él. Emiliano, a su lado, temblaba, sus ojos desbordando confusión. El padre de Emiliano estaba pálido, atrapado entre la incredulidad y la ira. La multitud contenía la respiración, como si el aire se hubiera vuelto denso y pesado. Algo en esa atmósfera cargada de tensión parecía presagiar lo peor. Justo en ese momento, un estallido resonó. Una explosión sorda, como el rugido de un trueno, rompió toda la quietud. La plaza se llenó de polvo. Trozos de escombros volaron por los aires, y las caras de los presentes se transformaron en máscaras de terror. «¡Cúbrete!», gritó Raúl, empujando a Tomás hacia un lado justo a tiempo. La gente empezó a gritar. Algunos corrían en dirección opuesta, otros quedaban paralizados. Aunque la nube de polvo lo envolvía, Tomás no podía apartar la vista de su madre. «¡Clara!», logró gritar, pero su voz se perdía entre el caos. Mientras los hombres encapuchados empezaban a retroceder, como si prepararan una segunda embestida, un nuevo rostro apareció entre la multitud, una mujer alta, con una mirada decidida. Un par de hombres armados la seguían de cerca. «Es la hora», exclamó, su voz firme. «Tomás, Emiliano, necesitan venir conmigo». Tomás miró a Emiliano, quien parecía más perdido que nunca. «¿Quién es ella?», preguntó, su voz temblando. Pero la mujer no respondió, solo hizo un gesto urgente con la mano. «Venga», gritó y echó a correr. Sin pensarlo, Tomás se lanzó tras ella, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Las explosiones seguían resonando y el polvo comenzaba a asentarse. Pero entonces algo lo detuvo en seco. La mujer se volvió y bajo su capucha reveló un rostro conocido. «¡Sofía, eres tú!», exclamó Tomás, su mente luchando por procesar la imagen. La chica que había sido su amiga en la infancia, desaparecida sin dejar rastro. «¿Qué haces aquí? No hay tiempo para explicaciones. Tu vida está en peligro, y la vida de todos los que amas también», dijo Sofía. Su tono era serio y cargado de angustia. «Los hombres de negro vienen tras de ustedes ya». Tomás sintió el frío de su aliento en el aire. «¿Algo detrás de mí? No me dejes, Sofía», gritó, al darse cuenta de que había dejado a Emiliano atrás, su amigo atrapado en la confusión, con su padre y con Raúl. «No puedo irme sin él», clamó. Intentó volver, pero Sofía lo agarró del brazo con fuerza. «Tú eres parte de algo que no entiendes aún. No puedes dejar que te atrapen». Fue entonces cuando la tierra tembló. Un segundo golpe de estruendo resonó y el suelo se agrietó bajo sus pies. La plaza se convirtió en un caos total. Una rampa de sombras comenzó a elevarse frente a Tomás.
figuras entorpecidas de los encapuchados emergieron como espectros listos para atacar. El grupo se dispersaba, pero algo o alguien intentaba frenarlos. «¡Hazlo, Tomás! ¡Recuerda quién eres!», le susurró Sofía con ojos suplicantes, mientras un rayo de luz rompía entre las nubes de polvo. Él sintió una conexión extraña, un sentimiento de pertenencia que se apoderó de su pecho. Todo giró cuando una voz resonó en su mente: «Desde el fuego renacerás». Tomás dejó de pensar y decidió actuar. Corrió hacia Emiliano. Su mundo ahora giraba a gran velocidad. Pero junto a él observó al hombre que siempre había parecido tan distante, el padre de Emiliano. Con una mano levantada, éste lanzó un destello de luz peligrosa. Era una pistola. «¡Atrás!», gritó, y en ese momento Emiliano quedó tambaleándose. La realidad se desvanecía y un puente de secretos estaba a punto de romperse. Tomás sintió que el tiempo se detenía. ¿Cómo podía ser esto? ¿Qué había hecho realmente su madre? ¿Qué era una vida construida en mentiras? Empezaron las ráfagas, el aire se volvió gélido y una sombra se movía entre ellos. Todo se desmoronaba, pero Sofía, en un gesto inesperado, se colocó en medio de la trayectoria de las balas. «¡No!», gritó Tomás, su voz llena de terror, y algo en su pecho se rompió. En un instante, una explosión de luz lo consumió todo. La plaza se llenó de un eco ensordecedor. Cuando el polvo se asentó, Tomás parpadeó aturdido, pero lo que vio lo dejó helado. Sofía yacía tendida en el suelo, pero lo que realmente detuvo su respiración fue la figura arrebatadora que emergía del caos. A su lado, en la línea de fuego, un hombre de pie, con el rostro pálido y la mirada sombría, que no pudo evitar sentirse familiar. Era su propio padre, pero no podía ser. ¿Cómo? ¿Qué hacía él aquí? «No, pues estabas muerto», gritó Tomás, y la incredulidad le desgarró el alma. La figura de su padre sonrió levemente, pero su expresión era dura, como si toda la amabilidad se hubiera consumido. «Volví para protegerte, hijo», dijo con voz grave, y su presencia invasora llenó el aire de un terror indescriptible. La confusión reinaba. Sofía seguía ahí, pero Tomás no podía apartar la mirada de su padre. Todo se tambaleaba. Las bases de su realidad crujían. ¿Qué implicaba esto? ¿Acaso su madre había mentido sobre todo? Sofía movió un dedo, una señal de que el tiempo se agota. El padre de Emiliano se quedó paralizado, sin entender la súbita revelación. Ahora todo caía sobre Tomás. La carga de la verdad era abrumadora. La conexión, la extraña historia que se tejía entre ellos, lo envolvía en un manto oscuro. ¿Cuáles eran los verdaderos secretos que su familia había escondido a lo largo de los años? La plaza, llena de caos y ruinas, ahora parecía un escenario donde los rollos de la historia se desplegaban sin control. Y justo cuando pensó que la tormenta había llegado a su fin, oyó un grito aterrador. Emiliano lo miraba con desconfianza. ¿Eres parte de esto, Tomás? ¿Estás involucrado en lo que ha pasado? Las palabras de su amigo penetraron su ser. En ese momento, Tomás se dio cuenta. Ya nada sería igual. Tomás sintió como el aire se cortaba. Las palabras de su madre resonaban en su mente como un eco sombrío. «Tú eres parte de la familia de Emiliano, y yo no pude salvarte». La multitud a su alrededor era un mar de caras atónitas. El hormigueo de la ansiedad le empezó a recorrer el cuerpo. El mundo se tambaleaba bajo sus pies. Y el horror pasaba de ser una sombra a una realidad aplastante. «¿Cómo es posible?», murmuró, la voz apenas un susurro, mientras todos los ojos se volvían hacia él. Emiliano, a su lado,
temblaba, sus ojos desbordando confusión. El padre de Emiliano estaba pálido, atrapado entre la incredulidad y la ira. La multitud contenía la respiración como si el aire se hubiera vuelto denso y pesado. Pero en medio de todo ese silencio tenso, una figura emergió del caos. Era Clara, la madre de Tomás, que acababa de llegar, observando con un rostro de horror mientras Sofía yacía en el suelo. «¡Tomás!», gritó con la voz desgarrada, sus ojos llenos de desesperación. «¡Tienes que salir de aquí!». El tiempo se detuvo para Tomás. «Mamá, ¿por qué estás aquí?». Pero su pregunta se ahogó en un grito ensordecedor. Él miró a Sofía, que se movía débilmente, y su corazón se hundió. «Déjala», murmuró el padre de Emiliano, como si supiera que el tiempo corría en su contra. Las sombras de los encapuchados se acercaban, perceptibles en el aire pesado, y la tensión palpitaba. «¡Oh, todos, muévanse!», soltó Clara. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, un disparo resonó. En un instante, todo se volvió un remolino de pánico y desesperación. La multitud gritaba, personas caían, y el aullido de las sirenas sacudía el aire. Tomás quedó paralizado, la confusión ahogándolo. Cuando la niebla del caos se disipó, vio a Emiliano caer al suelo. «¡Emiliano!», gritó, y corrió hacia él, mientras la multitud se dispersaba como si fuera un mar de cuerpos. El padre de Emiliano estaba congelado, su mirada perdida en el horror de lo que sucedía. «¡Emiliano!», gritó, desesperado. En ese momento un nuevo ruido irrumpió, un estruendo, como un trueno lejano que se intensificaba. Clara, aún a su lado, le agarró del brazo, y Tomás sintió el calor de su mano en su piel. «Debemos irnos, ahora», instó, pero cuando sus ojos se encontraron, vio algo más. Un brillo de miedo, pero también una determinación inquebrantable. «Esperen», rugió Raúl, su voz acercándose con un eco de autoridad. «No dejen que se lleven a Emiliano». Las palabras de su hermano resonaban en la plaza como un grito de guerra, pero Tomás solo tenía ojos para su amigo. «Emiliano», otra vez, pero esta vez su voz se quebró. En ese instante, lo inesperado. Emiliano tosió fuertemente, y lo que salió de su boca no fue solo aire. Un pequeño objeto brillante, como una esfera, rodó hacia Tomás. El caos se detuvo. Tomás lo recogió, mirando confundido. «¿Qué es esto?», preguntó, y todos los rostros se volvieron hacia la esfera. Un brillo azul reverberante llenó el aire. Era como si un poder desconocido emanara de ella, y en ese momento todo se congeló. La esfera comenzó a vibrar intensamente en su mano, como un corazón latiendo, y Tomás tuvo una sensación visceral. Era algo más que un simple objeto. Era su aliento en forma tangible. Los encapuchados retrocedieron ante la luz brillante que emanaba de la esfera, sus caras ocultas en sombras temerosas. «No te dejes llevar, Tomás», gritó Raúl, pero las palabras apenas lograron atravesar el reino de asombro que dominaba el aire. Era como si el tiempo se detuviera y una oscura revelación se acercaba. De repente, Sofía se levantó con una energía que desmentía su estado anterior. «Tú eres el portador». La mirada intensa de Sofía cayó sobre Tomás y algo dentro de él se estremeció. «Lo siento por lo que sucedió, pero necesitas aceptar tu destino». El aire se volvió helado. El padre de Emiliano dio un paso adelante, furioso, y el caos volvió a repetirse. Las relaciones, desde amigos hasta enemigos, todo colisionaba. Clara, angustiada, tomó el brazo de Tomás. «Este no es el momento, hay que escapar». Pero Tomás podrían sentirse como una marioneta desgarrada entre hilos de lealtad y destino. «¿Qué significa esto, Sofía?», preguntó entre dientes, sus ojos chispeando con la confusión de un niño atrapado entre el fuego. La verdad se asomaba, cargada de sombras, y Tomás sintió un frío correr por su espalda. La esfera brillaba con más intensidad, y una necesidad de resolver el rompecabezas se apoderó de él.
La multitud ahora observaba, el miedo y la curiosidad unidos como una marea. Y justo cuando Tomás dio un paso hacia adelante, la esfera explotó en una ráfaga de luz. Un grito resonante llenó el aire, y una ola de energía estalló alrededor de ellos, transformando todo una vez más. Mientras el mundo se desvanecía en un mar de luz, una sola verdad atravesó su mente. Su vida, todo lo que había creído, estaba a punto de cambiar para siempre. La explosión de luz fue abrumadora. Tomás sintió cómo el aire se convirtió en una nube brillante que los envolvía. La esfera resonó en su interior, pulsando con fuerza en su mano. La plaza, antes llena de gritos y miedo, se transformó en un silencio absoluto, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Entonces, un grito desgarrador atravesó el silencio. ¡No! La voz de Clara, su madre, rasgó el aire. Tomás se dio la vuelta horrorizado. Al otro lado de la plaza, los hombres encapuchados se lanzaron hacia Sofía. Sus ojos se encontraron y el mundo se desmoronó a su alrededor. ¡Sofía!, gritó Tomás. El miedo le retorcía las entrañas. En un segundo, su amiga se había convertido en el centro de un torbellino de caos. Los encapuchados avanzaban, y el padre de Emiliano, con un rostro de furia, no podía hacer nada más que observar, paralizado. Tomás sintió un empujón y se lanzó hacia adelante, pero fue demasiado tarde. ¡Tomás! Sofía, herida, levantó una mano débil. Estaba tratando de hacer algo, pero su cuerpo no respondía. Una sombra con forma de hombre la sujetó por el cabello y la empujó hacia atrás, mientras otra figura se abalanzó sobre ella. La luz de la esfera brillaba intensamente, y Tomás pudo escuchar el murmullo de la multitud, voces temerosas que cuestionaban, que dudaban. «¡Déjala en paz!», bramó Tomás, afureciendo el volcán de emociones en su interior. Pero su voz se perdió entre el caos. Raúl empujó a su hermano hacia un lado, intentando mantenerlo a salvo. «No puedes intervenir, es peligroso». Pero Tomás no escuchó. El aire se sentía tenso, como si algo monumental estuviera a punto de suceder. Y entonces, un giro inesperado. En el instante en que Sofía luchaba, bruscamente giró su cabeza hacia el padre de Emiliano y dijo con voz temblorosa: «Tú eres el verdadero villano de esta historia». Un silencio profundo se apoderó del lugar. La multitud miraba con asombro, esperando. Los hombres encapuchados se detuvieron. El padre de Emiliano, atrapado en su furia, forcejeó y gritó: «¿Qué dices? Cállate». Pero la revelación era como un trueno en medio de la tormenta. «Él está detrás de todo esto», Sofía gritó, luchando por levantarse, y en su mirada había un destello de furia y determinación. «No eres el padre que pretendes ser, solo te importa tu ambición». Los murmullos se transformaron en un coro de incredulidad. Emiliano, temblando de miedo, miraba a su padre como si fuera un extraño. «¿Es verdad, papá?». Su voz era un hilo lleno de dolor. Por un momento, el tiempo se congeló. La mirada del padre de Emiliano se convirtió en un mar de emociones contradictorias: ira, miedo y una súbita desesperación. «No, no es cierto, Emiliano. Todo lo que he hecho ha sido por ti». Tomás sintió un nudo en el estómago. Aquella revelación podría cambiarlo todo. «¿Qué significa esto? ¿Qué has hecho?». La angustia llenó su voz mientras las miradas se volvían hacia él. La esfera en su mano vibraba fuertemente, como si quisiera alejarse de todo ese caos.
y en un giro más devastador, Clara se unió a la lucha. «Es hora de que la verdad salga a la luz», gritó, extendiendo una mano y mirando a Sofía. Era como si el último secreto largo tiempo guardado decidiera liberarse. Claramente había más en juego de lo que todos parecían entender. «¿Qué más escondes?», preguntó Tomás, y en su voz había una mezcla de desesperación e incredulidad. «¿Qué tienen que ver nuestras familias? ¿Por qué todo esto?». «Porque todos somos parte de un juego que no controlamos». La voz de Clara temblaba y las palabras caían pesadas. «Emiliano no es solo un niño, él es parte de algo más grande, y tú, Tomás, también lo eres». El eco de la revelación sacudió el aire, y el horror se apoderó de cada rincón de la plaza. «¿Qué? ¿Qué dices?». La confusión dio paso al pánico. Emiliano y Tomás se miraron. El sudor les corría por la frente. La sensación apremiante de que todo se estaba desmoronando. Todo esto comenzó hace años. Nuestras familias se entrelazaron en una red de secretos y mentiras, dijo Clara, su mirada fija en el padre de Emiliano, pero éste la cortó con un gesto de desprecio. La explosión de luz se disolvió y en su lugar una sombra se cernía sobre ellos, llevando consigo más preguntas y secretos más oscuros que nunca. Tomás sentía cómo la realidad le escurría entre los dedos. La plaza, el caos, los gritos, las verdades ocultas, nada estaría a salvo. «No podemos quedarnos aquí», gritó Raúl, pero Tomás seguía atrapado en la confusión. «¿Quiénes somos realmente?». Sofía, aún en el suelo, levantó la mano. «Esa esfera es la clave, sosténla, y todo cambiará». La incertidumbre se convirtió en terror. Pero en medio del caos, un rayo de luz brilló. Tomás sintió la energía correr por su cuerpo, una conexión, un propósito, y supo que el destino que creía conocer estaba a punto de dar un giro inesperado, llevándolos a un abismo que jamás podrían imaginar. ¿Qué más les esperaba en el camino? La explosión de luz iluminó la plaza, pero no solo era deslumbrante, se sentía casi viva, una emanación de esperanza que rompía el caos. Tomás, con el corazón latiendo en su pecho, sintió cómo la esfera vibraba, pulsando, invitándolo a descubrir la verdad. Clara, su madre, lo miraba con ojos llenos de miedo y determinación al mismo tiempo. «No, Tomás, lo que sea que hagas, no lo hagas solo», gritó ella, entre empujones y gripos. Sin embargo, él sabía que ahora tenía poder. Sofía, aún en el suelo, le hizo un gesto, como si le implorara que avanzara. En su mente, un eco resonaba, una voz que decía: «Este es tu momento». La atmósfera estaba cargada de electricidad. El padre de Emiliano, ahora al descubierto, observaba con rabia. «Esto no terminará así», vociferó, levantando la mano nuevamente. Pero antes de que pudiera actuar, un haz de luz de la esfera se disparó hacia él, deteniéndolo en seco. La plaza entera contuvo la respiración. Todos los rostros se giraron, buscando respuestas. De repente, el brillo se expandió, envolviendo a Sofía, a Emiliano, a su madre y a Raúl. Un resplandor cálido llenó el aire, y Tomás sintió que todo en él se alineaba. «Es hora de revelar la verdad», exclamó, sintiendo cómo la esfera lo guiaba, cómo su energía crecía. De repente, una conexión se estableció. Recordó fragmentos del pasado, secretos escondidos, historias nunca contadas. «Tú puedes hacerlo, Tomás», gritó Raúl, su voz atravesando el silencio. Y en ese instante, la esfera pareció estallar en 1000 colores, llenando la plaza con un aura mágica. Todos los preocupados, los que habían cuestionado, los que habían dudado,
La multitud comenzó a reaccionar. El miedo dio paso a la curiosidad. Sofía se levantó lentamente, su mirada firme. Emiliano, temblando, buscó la mano de Tomás. «¿Qué sucederá ahora?», preguntó. «Venceremos el miedo, revelaremos la verdad, y juntos todos saldremos a salvo», afirmó Tomás, sintiendo la determinación crecer. La esfera comenzó a girar, creando un vórtice de luz, pero no fue solo luz, trajo consigo recuerdos de cada vida rota, cada secreto oculto. El padre de Emiliano intentó moverse, pero el poder de la esfera lo mantenía encadenado. «Estás equivocado», gritó, pero su voz se fue apagando. La energía fluía, y a medida que se liberaba, una sensación de alivio envolvía a la multitud. Con un último empujón, Tomás sintió una chispa de esperanza. La esfera se desvaneció con un estallido de luz, revelando un nuevo camino. La plaza, ahora transformada, estaba llena de murmullos de asombro y unidades. Los secretos estaban al borde de la luz, y el futuro parecía más brillante. «Tomás», murmuró Clara, la emoción reforzando su voz. «Lo lograste, mi amor. El pasado ha quedado atrás». Y ella se lanzó hacia él, abrazándolo con fuerza, sintiendo el latido de un nuevo comienzo. Pero en el fondo de su mente, una pregunta aún resonaba. ¿Qué era lo que realmente unía a sus familias? ¿Era solo una batalla contra el pasado? ¿O había un camino hacia un futuro compartido? Esas dudas quedaron flotando en el aire. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, una cosa era clara: el camino tenía que continuar. Nadie sabía lo que vendría después, pero juntos podían enfrentar cualquier sombras que amenazara con aparecer. Ahora, amigos, este es el momento. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que aún están por venir. Aplasta ese botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Tu apoyo es vital. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar este canal con acciones que marcarán la diferencia. Hagamos de esta comunidad un lugar aún más fuerte.